Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer las pruebas de un módulo LoRa de Rejax, el RYLR998. Este módulo me lo enviaron para revisarlo, ¿no? Y a pesar de que es un módulo LoRa que puede transmitir datos a distancia y todas estas cosas, no es el tipo de prueba que yo quería hacer porque ya todo el mundo hace eso, ¿no? O sea, como que dice, no, llega a 15 kilómetros, pero la verdad sabemos que no es así. O sea, es a campo abierto y en línea de vista y en condiciones ideales. Entonces vamos a hacer las pruebas de corriente mejor. O sea, si bien podemos llegar a 15 kilómetros, pero ¿bajo qué consumo? O sea, utilizando qué potencia, estas cosas, ¿no? El módulo Regex L... Bueno, el módulo de LoRa, ¿no? Es un nombre bien largo, ¿sí? Dice que transmite un máximo de 22 dBm, ¿sí? Esa es su máxima potencia. En esa máxima potencia tiene un consumo máximo de 144 miliamperios. O sea, es un montón, ¿no? Cuando envío un dato, 144 miliamperios. Entonces, yo lo que he hecho, o sea, he hecho varias pruebas. He conectado el Power Profile Kit en serie con la alimentación del transmisor. Y bueno, he podido graficar algunos datos. Ya, este es el datasheet del módulo. La verdad está bastante bien. Ya, acá están las configuraciones y qué significa cada uno. Ya sabemos que este módulo se comunica mediante comandos AT, así que esto simplemente se conecta a través del puerto serial y mandamos los comandos. Con AT recibimos un OK, eso es clásico de esto, pero lo que quería revisar era estos puntos de acá. O sea, el AT mode es como que configura los estados en los que va a transmitir y recibir este módulo, ¿no? Tenemos el 0, que es el por defecto, que es donde siempre está como escuchando o activo para enviar. Luego tenemos el modo 1, que es como el modo sleep. El modo 2, que es un modo en el que se va a... como que se prende y se apaga en forma periódica de acuerdo a lo que se configure, ¿no? Aquí en el ejemplo ponen el modo 2, que se apaga por 3 segundos y se prende por 3 segundos. Y lo otro es la configuración de la potencia. Tenemos desde 0 a 22 dBm. Se supone que si yo bajo la potencia, debería bajar el consumo. Pero las pruebas que hice, es moviendo los modos de consumo y moviendo el tiempo en el que se envía el dato. Porque ya sabes, si bajamos la potencia, si el módulo no logra alcanzar los 15 kilómetros en su máxima potencia, si lo bajamos a, qué sé yo, la mitad, vamos a obtener la mitad de eso. Entonces, esto es manejable, ¿no? De todas formas, esto depende de dónde se vaya a instalar. Entonces, tenemos una primera prueba en el que envío una palabra cada 10 segundos. ¿Sí? Esta es una palabra que se envía de aquí a acá. Ha pasado 10 segundos, ¿sí? Lo interesante acá es este ancho de pulso que dura prácticamente 10 milisegundos, 10-11 milisegundos, depende del largo de la palabra. Y alcanza un pico de casi 100 un poco más de 100 miliamperios. ¿Sí? Esto nos da un consumo promedio de 17 miliamperios. ¿Tienes tu proyecto listo y no sabes cómo generar los archivos para solicitar la fabricación? Basta de preocupaciones, porque existe un plugin hecho por PCBWay para que esto lo puedas hacer con un solo clic. Para usarlo tienes que ir al apartado que dice Plugin and Content Manager. En la pestaña Fabrication Plugins escribes PCBWay y te aparecerá este resultado. Haz clic en instalar y luego le das clic en aplicar cambios pendientes. Ahora, si te diriges al editor de PCB, podrás ver este hermoso botón. Al dar clic en él, te enviará directamente a PCBWay con la orden de compra precargada. Ya solo resta agregar algunos ajustes finales y listo. Ya tienes una PCB en proceso de fabricación. Y si lo haces usando el enlace en la descripción, el primer pedido te sale gratis. Gracias PCBWay por patrocinar este video. Bueno, escribí este artículo acá donde se especifican unas configuraciones iniciales y el tiempo que dura en función de cada prueba. Entonces la primera prueba que tenemos es esta de acá, que son 17 milisegundos. Esto nos da 6 días más o menos, ¿sí? Con una batería estas normales, ¿no? Una batería de estas. Ese es un ejemplo nada más.
Ya la siguiente prueba consistía en apagar el módulo. A ver, lo apago, lo prendo, envío el dato y lo apago. Bueno, lo apago no, lo pongo en modo sleep, ¿ya? Que sería esto, tendría este comportamiento, ¿no? Entonces, aquí está como que está apagado, luego se prende por un tiempito, o sea, lo paso de modo 1 a modo 0, envío el dato, luego que se envía el dato, lo paso de modo 0 a modo 1 y así sucesivamente, ¿no? Con todos los datos. Esto manteniendo el mismo periodo de envío de cada 10 segundos, se puede ver que el tiempo, o sea, el consumo total ha bajado de 17 milisegundos más o menos a 134 microamperios. Perdón, 17 microamperios a 134 microamperios. Sí, lo que según los cálculos, eso llega a, esta sería la condición 2, sí, a 1.5 años. Bueno, teóricamente son 2 años y algo, pero bueno, veamos que por el tema de las condiciones de la batería y todo este tema, el consumo se reduzca a 1.5, no siendo optimista, ¿no? También. Y luego tenemos un tercer caso donde he aumentado el tiempo de muestreo, mejor dicho, el periodo en que se envía el dato a 30 segundos. Tengo un consumo de más o menos 39-40 microamperios, enviando en las mismas condiciones. En esas condiciones, cada 30 segundos se está obteniendo 49 microamperios. O sea, para mí está súper bien. O sea, porque luego tenemos que sumarle el costo de la electrónica adicional. Pero digamos que si lo que queremos es enviar datos de las condiciones de la Tierra, no sé, la temperatura ambiente o algo así, con esto podríamos alcanzar hasta 6 años, ¿no? Cosa que es mentira porque la batería no va a lograr alcanzar ese tiempo. Bueno, hay otra cosa que es para el tema de recibir la data, ¿no? Pero considerando que yo voy a tener módulos en el campo y los módulos que están en el campo son los que me van a enviar información a una estación base, esa estación base debería estar escuchando siempre. Entonces, por esta razón que no quise hacer el de resección ni nada de eso, porque, bueno, según datasheet, resección son como 5 miliamperios, o sea, por cada paquete que recibe. Pero, o sea, no es como el ejemplo que yo quisiera utilizar, porque yo lo utilizaría más para enviar datos y no para recibir. Entonces, bueno, eso era lo que le quería mostrar. Espero que les sirva. Está interesante, son bastante pequeños. Voy a ver si más adelante hago una PCB para esto, porque sí tengo una idea sobre lo que quisiera hacer, pero bueno, vamos a esperar. Muchas gracias por ver el video, nos vemos, chao chao.